fuente de poder, porque si no los cables quedan atravesados, y no permite luego su correcta instalación. Bien, sigamos con los dos cables restantes del panel frontal. El próximo es el USB 3, pero este cable es bastante grueso e incómodo de conectar en muchos casos, y nos habilitan los puertos USB del panel frontal. Se conecta en estos pines identificados como USB 3, pero puede que haya más de un puerto como este en tu tarjeta madre. Puedes usar el que quieras. De nuevo, por la forma del cable solo hay una forma de que entre bien gracias a un pequeño corte que tiene en el header. Fíjate bien en la forma del cable y conéctalo como corresponde haciendo un poco de presión, y está listo. En algunos casos, los gabinetes no traen USB 3, pero en este caso traerán un conector que lo puedes conectar en estos pines que ves en pantalla. De nuevo, solo hay una forma de conectarlos, y no importa cuál de los dos conectores utilices para conectarlos, es indistinto. Último, queda el cable H de audio que habilita a los puertos delanteros de auriculares y micrófono. En la motet estará etiquetado como HD audio o como F audio. En este caso también hay una sola forma de colocarlo, ya que si se fijan el segundo pin de la fila de abajo no existe, y su entrada está bloqueada en el cable, por lo que es imposible conectarlo invertido. Asegúrate de fijarte bien en la orientación correcta, y no hagas demasiada fuerza para evitar doblar o romper algún pin. En caso de algún error, estos cables tan chiquitos suelen ser difíciles de maniobrar. Conectemos ahora los dos cables de los fans extras que tenemos. De estos cables se pueden conectar en cualquier cabezal que esté identificado como sysfan sin importar el número. Simplemente elige el que más cerca está del ventilador y que te quede más cómodo para trabajar. Para conectar este cable tienes que tener en cuenta que el header en la mayoría de las placas madre nuevas va a tener 4 pines para ventiladores WM, pero muchas veces los ventiladores solo poseen 3 orificios en el conector, como en este caso. Sin embargo, no hay que preocuparse, porque igual se pueden conectar en el mismo conector sin ningún problema. Simplemente el último pin queda libre. De nuevo, no hay forma errónea de conectar los cables, siendo que solo encajan de una forma. Si los ves detalladamente al instante te darás cuenta de cómo conectarlos, al igual que como vimos con el ventilador del procesador un rato antes. Bien, se colocará ahora los discos. En este caso el gabinete trae para instalar 5 discos, 2 discos mecánicos de tamaño 5 1/4 y 3 para SD de 2,5. Por un tema de comodidad, se usar ambas vallas removibles para colocar ambos discos, y así no dejar más cables en el medio del gabinete. Para ello simplemente removemos las vallas, y empezamos con el disco mecánico. En este caso este se instala sin herramientas, ya que la valla tiene los pines para sujetarlo en lugar de usar tornillos, pero si no es el caso de tu gabinete tendrás que usar los 4 tornillos plásticos del SD. Obviamente es mucho más pequeño que la valla que están usando, pero esta tiene 4 orificios en los que el disco puede atornillarse sin problemas, así que hacemos eso asegurándonos de dejar los puertos en la orientación adecuada hacia afuera, y estamos listos. Colocamos las vallas de nuevo en su lugar, y ahí quedan los discos. Ya estamos bastante cerca del final, solo falta conectar los cables de la fuente, acomodar un poco el cablerío sobrante e instalar la Q. Vamos entonces con el próximo paso, que suele dar un poco de miedo, pero que no tienen nada de complicado: conectar los cables de la fuente. Hay 3 tipos de fuentes: las modulares, cuyos cables se desconectan todos; semi-modulares, que tienen los cables básicos conectados, y los demás son removibles; y no modulares, que todos los cables están pegados a la fuente. Como en este caso, para los modulares y semi-modulares hay que elegir qué cables se van a usar para conectar exclusivamente esos, y así evitar tener cables de más. En este caso elegiremos los cables que vamos a usar, y los otros los trataremos para evitar que usen más espacio del debido. El proceso es similar de cualquier forma. Los primeros cables que vamos a ver son los principales, entre comillas, son 3 de 24 pines, que va directo a la tarjeta madre, y se va a usar siempre más allá de la PC que estén formando. Luego tenemos el cable PCI Express, que es un cable de 6 u 8 pines, que además se divide en 2 conectores iguales. Este cable se utiliza para conectar la tarjeta de vídeo o cualquier accesorio PCI Express que tengamos que requiera energía adicional. Nosotros lo usaremos para conectar nuestra tarjeta de vídeo. Por último tenemos el cable de Q, que como su nombre lo indica alimenta el procesador, y también va conectado directo a la tarjeta madre. Si se fijan, se separa en 2 partes de 4 pines cada una. Esto es porque dependiendo del modelo del Q y de la placa madre se necesitan conectar 8, 12 o incluso 16 en las tarjetas más enfocadas en hacer overclock.
Otros cables que podemos encontrar en una fuente son los que alimentan los discos duros u otros accesorios que requieren poder, por ejemplo un water cooling o algún sistema de iluminación. Estos cables son de dos tipos, SATA o Molex. Los SATA son los que usaremos para conectar los discos de esta PC y como podemos ver cada cable trae 3 conexiones, por lo que en un solo cable es suficiente para nuestros dos discos. Los conectores Molex eran usados años atrás, pero en algunos casos hay accesorios que todavía los usan, por lo que es común ver que todas las fuentes aún traigan este tipo de conectores o que al menos traigan un conversor de SATA a Molex. Los dos cables que no vamos a usarnos enrollamos y atamos y los apartamos para luego guardarlos en un espacio libre de gabinete. Conectemos entonces de primero el cable de 24 pines. Este suele ubicarse en la parte central del lateral derecho de la tarjeta madre, por lo que hay que llevar el cable a través del pasacables de goma para que quede lo más cercano posible. Como ha ocurrido con el resto de los cables, solo hay una forma correcta de conectarlo gracias a la forma de sus pines, y ya que tiene un precinto de seguridad que solo encaja de una forma. El cable de 24 pines tiene dos partes que debemos juntar manualmente para conectarlo, ya que debe entrar todo a la vez. Asegúrate de que quede bien conectado. El próximo cable es el del CPU. Este suele ubicarse en la esquina de la placa madre y en ocasiones suele ser difícil de conectar si la placa tiene disipadores muy grandes, pero no es nada del otro mundo. Igual que con el cable de 24 pines, debes juntar sus dos partes y conectarlas juntas, o de lo contrario o entrarán también. Solo hay una orientación posible para cada cable, por lo que debes fijarte en su forma y no habrá posibilidad de error. Conectemos ahora los cables de poder SATA del disco duro. De nuevo, solo hay una forma correcta de conectarlos, ya que la conexión tiene forma de L. Hay que fijarse muy bien para acertar la orientación y conectarlo como corresponde. Se hará exactamente lo mismo para los dos discos usando el mismo cable, aprovechando que están en esta zona. Conectar en los cables SATA de datos, los cuales van del disco a la placa madre y son los que ves en pantalla en este momento, al igual que los datos de alimentación. El conector tiene una forma de L para evitar errores, pero es mucho más pequeño. El cable puede tener una terminación plana o en L, y debes elegir el que más te convenga según la posición de tus discos y los puertos de tu placa madre. Una vez conectados en los discos, pasamos a buscar los puertos SATA 3 en tu placa madre. Los 3 específicamente son los que más anchos de banda tienen, así que siempre busca esos. Por lo general se ubican debajo del cable de 24 pines y estarán numerados, como en este caso del 0 al 4 o al número de puertos que tenga la placa. El puerto en el que te conectes los discos no es realmente relevante, pero asegúrate de saber qué cable corresponde a cada disco, lo cual te hará la vida mucho más fácil si necesita desconectar algo en el futuro. Aquí se usa por orden, más por costumbre que por otra cosa, poniendo el disco del sistema operativo en el puerto 0B. Y en este no es un vídeo en el que tratar el tema del manejo de cables, simplemente te digo que la idea es que queden lo menos visible posible en la parte de adelante y lo más amarrados y ordenados posible en la parte de atrás. Se suele recomendar que antes de pasar tiempo ordenando los cables, conectes todo y prendan la PC primero para asegurarte de su funcionamiento, pero como esta PC ya estaba armada y sé que funciona, lo haré en este momento antes de conectarla. Que tiene la mano precintos y aprovecha todos los puntos de anclaje que tiene tu gabinete para ordenar lo mejor posible. Y ahora sí, vamos a poner la Q. En este caso estamos usando una Asus Strix 7X1050 y versión overclock. Es una placa de gama baja de la última generación, pero que permite jugar la mayoría de los juegos actuales a una resolución de 1080p con valores medios o altos. La placa siempre deberá instalarse en el primer puerto PCI Express de la placa madre, que es el más cercano al procesador. Para ello, lo primero que se debe hacer es remover con un destornillador las placas protectores del gabinete que corresponden a los dos slots que ocupa la Q, y en algunos casos puede ser un solo slot y en algunos 3. Luego, si no está abierta, se abre la palanca de seguridad del puerto PCI Express
y finalmente instalamos LAGPU. La colocamos en el puerto haciendo presión suficiente hasta que escuchamos el característico clic del cierre automático de la palanca de seguridad. Un truco interesante para evitar lo que se conoce como se pensaba es decir que LAGPU se incline por su propio peso, es levantar con una mano LAGPU cuando la estés atornillando para asegurarte de que quede lo más arriba posible. En este caso LAGPU no es tan pesada, por lo que no hay demasiado problema, simplemente colocamos los dos tornillos y listo. Y finalmente el último paso para tener nuestra PC lista es conectar el cable de alimentación de LAGPU. En este caso, como vemos, solo se requiere un cable de 6 pines, pero puede llevar 6, 8, 14 o 16 pines según el modelo de LAGPU. Ahí vamos a conectar el cable que mencionamos antes, identificado como Kia Express, de nuevo por su forma y por el gancho de seguridad. No cabe la posibilidad de error al conectarlo, lo conectamos con fuerza y finalmente tenemos lista nuestra PC. Y bien, no queda más que terminar de cerrar el gabinete poniendo los filtros de polvo correspondientes, los paneles laterales, y estamos listos. Como vieron, armado una PC no es física cuántica, simplemente se trata de paciencia y de prestar atención.